Pues nada, la verdad que esta charla surgió un poco así de casualidad. Nos enteramos que venía Cambalache y bueno, pues llamamos a Eduardo y conseguimos un poco que hiciera otro día más aquí. La verdad que hay un día muy apropiado hoy para hablar un poco de todo esto, del asalto, vamos, reflexiones sobre el asalto a las instituciones y un día hoy bastante apropiado para el tema. Él podía hacer igual 3 o 4 charlas, porque bueno, podríamos hablar de ocupación, de movimientos anticapitalistas, de la revista Resiste, en la cual participó. Como veis tiene varios libros, el tema de, o sea, a nivel de historia del anarquismo vasco. Está el tema también de la apuesta directa y también conoce un poco el tema de apoyo mutuo. Y bueno, ya digo que podría haber, si luego surgen más debates, pues también, ¿no? Pero en principio hablábamos de centrarnos un poco en el tema también del relato histórico este que nos están vendiendo últimamente de 15M, mareas, marchas Podemos, ¿no? Que es un poco como se está haciendo el planteamiento de cómo llegamos hasta aquí, de estos últimos 4 años, y, y un poco todo lo que ha pasado en este último, ¿no? Y a partir de ahí, pues también ver qué perspectivas de futuro nos plantea o qué cosas, por dónde se puede tirar, ¿no? En algunas historias. Y sin más nada, yo os dejo con el... Muy bien, pues aquí estamos después de la inundación que ha habido en el local y bueno, para adelante. Bueno, que yo digo, decía lo de la inundación porque parece así como muy apropiado, ¿no? Tanto el cartel como, como la portada del libro este, aquí buceando en este local. Bueno, venga, la apuesta directa. Os quería contar primero un poquito de lo de la apuesta directa del libro, que es un libro en el cual un núcleo, sobre todo madrileño, de gente, nos convoca por escrito a una serie de colectivos y personas que creen, ese núcleo, que tenemos algo que decir o que tenemos algo que aportar alrededor de todo esto, ¿no? De este momento en el que se está, en este momento del ciclo político en el que se vive, en el cual una parte de la gente que hemos compartido camino parece que se ha dejado seducir o ha optado voluntariamente por esto de la participación en la liza electoral, y no le llamaría yo asalto a las instituciones, no me atrevería a decir unas palabras tan grandes, por lo menos por ahora, ¿no? Bueno, el libro agrupaba a una serie, lo que posteriormente fue el libro, agrupaba a una serie de gente que nos caracterizábamos por tener una trayectoria y una sensibilidad libertaria, pero una sensibilidad libertaria abierta en el sentido de no concebir un poco esa sensibilidad libertaria como una ideología, tal y como se llamaba peyorativamente a la ideología, pues después del 68, ¿no? Un montón de ideas que muchas veces son más un, un montón de ideas que están petrificadas, que no se mueven y que muchas veces son más obstáculo que un vehículo para poder cambiar la realidad que te circunda, ¿no? Entonces nuestra sensibilidad era una sensibilidad libertaria, pero no nos encofrábamos en una ideología anarquista si le damos esos tintes a la ideología anarquista de una serie de ideas inmutables. De hecho, por ejemplo, dentro de lo que es la tradición libertaria o eh, los primeros hombres, porque son hombres, ¿no? Los primeros hombres importantes del anarquismo, casi todos son diputados, ¿no? Y participan en la cuestión electoral, pero parecía que la cuestión electoral era un camino que ya se había transitado dentro del movimiento anarquista o movimiento revolucionario libertario, y se había descartado sabiendo un poco, pues, las imposibilidades que acarrea todo eso, ¿no? Pero lo saco también encima de la mesa porque dentro de lo que es la propia historia del movimiento obrero, que apuesta, ¿no? por cambiar su vida
desde sus propios medios, que es lo que podríamos llamar ese movimiento libertario, pues también hubo, ¿no? unos comienzos electorales, y no hay que, bueno, pues otra pequeña anécdota, no hay que olvidar que el señor Fanelli, el que viene de enviado a hablar con la gente que ya se está moviendo en el siglo XIX, para ver si se enrollan, a ver si toman partido por la Primera Internacional que estaba en Mantillas, ¿no? Pues este señor puede entrar en el reino, bueno, en el Estado español por su condición de diputado, ¿no? Era diputado italiano este señor Fanelli, y con esa licencia de diputado pues consigue hablar con los diferentes grupos obreros y empezar a poner en marcha o en relación a esos grupos que ya existían con lo que existía afuera. O sea que bueno, que la realidad institucional también ha sido una parte histórica, ¿no? de ese movimiento. Por lo tanto, lo digo para ir dejando un poco atrás eso de ideologías que parece, ¿no? Bueno, que dentro de esa ideología más o menos cerrada del anarquismo, la cuestión de la participación en las instituciones nunca ha existido, y resulta que sí ha existido. También es un aprendizaje el dejarlo atrás. Bueno, la gente de la apuesta directa, o lo que después se convirtió en la apuesta directa, que apuesta directa, acción directa, digamos que serían sinónimos. La gente de la apuesta directa hizo una encuesta siguiendo ese espíritu de la Primera Internacional, en el cual en un momento de cambio de ciclo, en un momento de incertidumbre, lo que se hacía era pasar una especie de cuestiones a gente y a grupos, y a ver cómo se podía hacer ese análisis colectivo del momento. Entonces, siguiendo esa vieja tradición del obrerismo, la gente de este núcleo, sobre todo madrileño, nos pasó una serie de líneas, y cada uno de los colectivos, de las personas que estábamos tocadas, pues respondimos según nuestras propias visiones. Y al final el libro pues es como objeto tiene una serie de aportaciones que, bueno, no sé si están muy equilibradas o no, porque al final las aportaciones que llegas no son de toda la gente invitada, sino de toda la gente invitada que efectivamente ha tenido tiempo y capacidad y dedicación para responder a esas cuestiones, ¿no? Pero yo creo que sí que refleja un poco ese espectro libertario, ese abanico de sensibilidades. Y yo creo que también eso es una riqueza, ¿no? Una de las riquezas que puede tener el universo libertario precisamente es que es un universo de contrastes y de diferentes opciones, y esas diferentes opciones se ven también en ese volumen, pues con gente que puede estar vinculada a cualquiera de las dos apuestas anarcosindicalistas supervivientes, ¿no? CNT, CGT, pero también gente que estaba antes en Solidaridad Obrera, otros de los grupos que había sobre todo también en Madrid. Gente que no apostó por el sindicalismo, pero de ámbitos consejistas, obreristas, como la gente de Etcétera, que no aparece como colectivo, pero sí son personas concretas que aparecen allí. Gente que está en lo que se llama esa escena antidesarrollista, ¿no? Ese anticapitalismo que focaliza su fuerza contra las luchas de las infraestructuras, el papel de la técnica, etcétera. Bueno, yo creo que sí que es un buen abanico de lo que se está moviendo. Quizá pues faltarían, como siempre, algunas voces, y quizá por las personas que participamos siempre tenemos la misma caracterización de hombres más o menos con una capacidad de escribir, universitaria o no, tal. Bueno, hay muchas cuestiones también que se podría criticar de este y de casi todos los volúmenes que pueblan las librerías, ¿no? También las nuestras, pero bueno, es lo que hay. La gente de Madrid, la gente de que luego perpetró esto con Enclave, que es una librería que está en esa zona de Tirso de Molina, donde está tantas librerías ahora en Madrid. La gente de Enclave, bueno, pues también estaba en esta labor. La gente de Enclave, una de las personas que lo lleva, pues
proviene de la tradición, bueno, de la tradición libertaria y también del oficio de editar, porque es gente que de las editoriales libertarias italianas, ahora aquí, y bueno, lanzando esta otra nueva iniciativa editorial llamada Enclave, y que es la que nos mueve materialmente este impulso. Y este impulso luego se ha ido, lo podemos hablar luego, se ha ido trenzando con otros, ¿no? Como esa coordinación o esos contactos que empezaron hace un par de años y que empezaron a llamarse como Pueblo Fuerte, luego se ha caracterizado de otra manera como Apoyo Mutuo. Bueno, esta es otra red que está sobre todo y principalmente también en Madrid, y creo que no es por casualidad, sino por el ambiente que se respira ahí y que tiene que ver con lo que tú decías al principio, ¿no? de esa apuesta por lo institucional que ha hecho parte de la gente, y ese debate que ha generado, que también como una especie de juego de espejos ha hecho que la gente que está inmersa en esos debates o en esos ambientes proponga alternativas prácticas, como puede ser ahora Apoyo Mutuo. Ya se verá lo que puede dar eso, esa iniciativa de apoyo mutuo u otras. Parece que en octubre, yo os avanzo, pues habría un primer debate presencial de las diferentes redes y gentes que están pensando alrededor de esto de poner delante de la gente una alternativa de coordinación y una alternativa grupal o federal o una red de los colectivos que están, en fin, pues hacia una apuesta directa y no hacia una apuesta mediada, ¿no? Que sería la que está apostando por las instituciones. Bueno, la gente de Madrid en concreto, claro, todos nos conocemos de miles de batallas, sobre todo si llevas un poco de tiempo en los ambientes, pero la gente de Madrid conectó conmigo por un artículo que había aparecido, un articulito que me habían propuesto escribir, y al final lo hice para Diagonal, hablando de este ambiente que le llaman el asalto institucional, que había empezado a calar fuerte. Esto fue hace un año, y yo hablaba en ese artículo, le puse ahí un terminito que luego más o menos ha ido siendo aceptado. Hablaba de mantra instituyente, ¿no? Es el título, mantra instituyente, y decía que desde hacía un año antes, o sea, un año antes, se estaba repitiendo como un mantra, ¿no? Como esto que hacen los monjes budistas, etcétera, repitiendo la necesidad de pasar a la participación en las lizas electorales que iba a haber en todo este ciclo, que ha empezado ahora con las municipales, después las generales, y en algunos sitios ya acaba con las autonómicas, en los lugares en los cuales no ha habido autonómicas junto con las municipales, ¿no? Bueno, pues que estaban como un mantra en diferentes medios, hablando de esa necesidad que al final como has dicho bien, se ha solidificado en un relato, ¿no? En un relato en el cual parece que es una conclusión lógica de lo que había pasado y de lo que iba a pasar, el apostar por participar en esa liza, en esas 3 lizas electorales que iba a haber, y que ellos han llamado asalto institucional, ¿no? Bueno, el mantra instituyente en nuestros ambientes, porque no es, o en los ambientes más, pues no sé cómo decir, asamblearios, libertarios, anticapitalistas, etcétera, tenía como 3 sensibilidades distintas que todas apostaban o amplificaban ese mantra. Por un lado estaba la gente que, bueno, la que tenía un discurso un poquito más grosero, en el sentido de grueso, de poco fino, que decía que los movimientos sociales son una fuera de un poder. El poder es necesario, ¿no? Los movimientos sociales están en la periferia del poder y son los que oxigenan ese poder necesario institucional y le aportan ideas desde ese afuera,
y son un complemento necesario a un centro, ¿no?, en el cual estaría lo institucional. Digo que esta es la apuesta más grosera porque es una apuesta socialdemócrata habitual, y yo, que provengo de Euskadi, pues no dista nada del papel subsidiario que tienen los movimientos sociales en un planteamiento como el que ha tenido lo que históricamente se ha ido a llamar la izquierda abertzale, ¿no?, que es bueno, pues considera a los movimientos como he dicho, como un factor de oxigenación o de aporte de ideas, pero la centralidad está en la lucha institucional, y en todo caso los movimientos se tienen que plegar a los ritmos que ese centro de poder emite, ¿no? Bueno, como digo, para nosotros eso no es una novedad, y está ahí. Aparte, ya en el programa 2000, y estamos en el 2015, el programa 2000 que lanzaron a principios de los 90 la Internacional Socialista, pues ya aparecían los movimientos sociales en ese papel, con lo cual no aporta nada, pero sí que se ha visto, ¿no? Sí que se ha visto que era uno de las sensibilidades que estaba tirando por ahí, por amplificar ese mantra, ¿no? La segunda de las sensibilidades era un poco más compleja, y yo creo que la ubico al principio más bien en Barcelona, y decía que sí, que los movimientos sociales o los colectivos ya no dan, o sea, que los colectivos están en una fuera, es necesario participar en lo institucional, pero el protagonismo lo ponen fuera de la institución, y en todo caso los movimientos sociales son una especie de contrapoder necesario y que tiene que estar articulado fuera de ese poder para moderar los vicios que aparecen en esas instituciones en las que también hay que participar según su opinión, ¿no? Este es un planteamiento autónomo clásico de la escuela leninista autónoma, pero bueno, es un planteamiento también clásico, y algunos colectivos y algunas personas conocidas estaban ahí, y son los que en Barcelona, por ejemplo, habían potenciado ya una especie de entrismo, que le llamaban antes así con esa vieja palabra, pero bueno, el participar en algunas instituciones instituciones de los movimientos que estaban un poco débiles, como las asociaciones de vecinos, la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, y a partir de esa debilidad estructural habían tomado protagonismo en esa coordinadora, y a su vez protagonismo en el espectro de los supuestos movimientos sociales de Barcelona. Gente conocida con la que yo por lo menos había hecho mucho trayecto teórico conjunto, y era otro de los sectores que estaba lanzando esa apuesta, pero por otro, como digo, con esas otras características. El tercero, y que tenía mucha potencia, sobre todo en las redes sociales y en estas nuevas formas de crear opinión vinculadas a lo electrónico, era una elaboración también de corte ya no autónomo, sino negrista, ¿no?, que hablaba de que en las luchas creativas, de alguna manera, que hacen los colectivos, los movimientos, se van poniendo los cimientos de una nueva institucionalidad, y lo que hay que articular es esos cimientos, y son los que hablan de él el proceso constituyente, ¿no? El proceso constituyente es la articulación de esos cimientos en una nueva institucionalidad, tacatá, tacatá. Bueno, digo tacatá, tacatá porque es una Biblia un poco conocida porque bebe de un libro muy concreto que se llama Commonwealth, que escriben dos señores, y que es el que expone esta teoría, y que también cala bastante en algunos ambientes, sobre todo madrileños, y la unión de estos tres sectores es la que crea ese mantra, ¿no? Sobre todo yo creo que es una opinión que yo creo que no tenía una gran realidad entre la gente que se movía, pero que
que tienen una capacidad importante de crear opinión porque son gente, sobre todo el último de los sectores, como os decía, con mucha capacidad de participar en los debates, supuestos debates electrónicos o en los pocos medios alternativos, amplificando ese tipo de cuestiones. Y yo creo que el tema del proceso constituyente, independientemente de que nos haga así algunos ecos catalanes el proceso constituyente, pues también ha calado bastante, pero que no tiene, yo creo que no tiene paridad con el número de gente que realmente estaba proponiendo todo esto, ¿no? Ese es el mantra constituyente que va repitiéndose, calando, y por otro lado, yo lo que decía en ese artículo es que a la par que este mantra sigue y se va amplificando, y que el mantra puede tener muchas connotaciones, matices teóricos, etcétera, lo que queramos, ¿no? Pero que curiosamente está muy atado a algo tan banal como la agenda institucional o la agenda del poder, ¿no? Con esas 3 lizas electorales. Por lo tanto lío del contrapoder, de la oxigenación creativa de los movimientos, los cimientos de la nueva institucionalidad, cuando al final se iba a morir a una agenda marcada por el propio Estado, ¿no? Bueno, eso era una perogrullada. Pero yo decía que a la par que este mantra se iba tomando cuerpo, no tanto ya como consigna repetida, sino como una especie de convicción, lo que eran las apuestas directas, lo que eran algunas de las prácticas que habían partido de ese nuevo ciclo político que empieza en el 2010, las apuestas directas, las apuestas con más garra y con más capacidad de desafío estaban retrocediendo y desapareciendo. Cito algunas: rodeos y bloqueos. El último rodeo, rodeo al Congreso de los Diputados, lo podemos datar hace, yo creo, un par de años. Ya han salido los juicios, siempre se llevan 2 o 3 años los juicios, ¿no? El bloqueo al Parlamento de Cataluña, que es muy cercano al inicio del ciclo, las requisas en los supermercados que habían empezado sobre todo en el sur, requisas públicas de lo que se llama una transgresión de masas, etcétera, públicas, colectivas, y con todos esos adjetivos, y los scratches, que también tomaron mucha relevancia, sobre todo en los medios madrileños, ¿no? En los medios de comunicación madrileños, y bueno, pues todo eso, mientras el mantra se tomaba cuerpo, también eso iba retrocediendo. Y cada vez en ese relato o en esa cuestión se hablaba más de movimiento, cuando el movimiento cada vez era menor, cuando el movimiento se convertía cada vez en una especie de excusa teórica, muletilla teórica de un movimiento que realmente estaba desapareciendo, se estaba haciendo pequeño, y los contornos más agresivos, en el buen sentido de la palabra de agresividad, los que tenían más componente de desafío, se estaban dejando fuera, se estaban aparcando. Esto tenía también otra parte más positiva en ese artículo, que es el que despertó un poco el interés de la gente de la apuesta directa, porque, bueno, yo hacía un análisis de situación, que es el que vuelvo a hacer en el libro este, y hablo de conceptos como el nuevo concepto de espacio, de tiempo, que precisamente era una de las posibles enseñanzas de ese ciclo que aquí se han cansado de hablar, ¿no? De que sea el ciclo del 15M y tal y cual. Bueno, yo creo que las cuestiones son un poco más amplias que hablar de eso del ciclo del 15M. Yo hablaría de la ola de protestas que empieza a partir del 2010, en todo caso. Bueno,
Eh, Ahí cerraría un poco esta relación con la apuesta directa y bueno, no sé cómo seguir para hilar con lo que realmente pues creo que nos puede aportar el día de hoy, ¿no? Esta cuestión del asalto institucional en este día tan especial en esta ciudad, ¿no? Con los primeros grandes conflictos que va a traer toda esta apuesta. Bueno, yo lo que vengo a sostener en ese texto, en las últimas reflexiones o propuestas que pongo desde mi posición personal y desde la humildad que tiene que tener eso hacia adelante, es que estamos en un momento muy importante, en un momento, no digo clave, pero en un momento muy distinto a lo que ha sido la historia inmediata y estamos en un momento en el cual el capitalismo europeo ha cambiado de caracterización y de proyecto, y que eso requiere, ya que nuestras luchas son una respuesta a la forma de dominio, ¿no? En este caso el dominio capitalista, requiere también de un cambio en las propuestas que tenemos que poner, un cambio necesario en las propuestas que tenemos que hacer para romper con ese sistema de dominio que ha mutado o que tiene otras características. Si no lo que haremos será pues lo que ha pasado también durante el siglo XX o la segunda mitad del siglo XX, que se han repetido muchas formas del repertorio de protestas que estaban ya fuera de su propio tiempo y que no tenían posibilidad de cambiar casi nada, ¿no? Porque no respondían a la realidad que tenían enfrente. Entonces, ese cambio es profundo y yo creo que bebe también de enseñanzas de ese ciclo y de otros, y en eso nos tenemos que sumergir. ¿Cuáles son las características de todo esto? Yo creo que, y afirmo que estamos a nivel europeo en un capitalismo, yo le llamo mesetario, porque estamos digamos que el capitalismo del modelo norteamericano, que ha caracterizado el capitalismo en los últimos 50 años aquí, ha fallecido, y la última de las crisis como tal, no como modelo capitalista, ¿no? Como modelo de dominio. Esta última de las llamadas crisis no es una crisis cíclica con esa caracterización que se hacía, ¿no? De que las propias crisis casi son unos procesos de regeneración del propio sistema para buscar, ¿no? nuevas tendencias hacia dónde ir. Este último tosido que ha tenido en el año 2007-2008 es distinto, es un tosido que anuncia el final de lo que hemos conocido como esencia del capitalismo, y la esencia del capitalismo ha sido el crecimiento, ¿no? Y el desarrollo, que es con lo que han podido de alguna manera absorber las subjetividades, la forma de pensar, de sentir de la población, en este caso europea, ¿no? Yo creo que el desarrollo en Europa, el crecimiento, no lo es desde el año 2007-2008. Y yo creo que eso ya se ha convertido en una verdad social. Yo creo que ya la gente más normal, todo el mundo acepta que va a vivir peor o como proyecto piensa que puede vivir igual que lo que ha vivido alguna vez, pero no ya mejor, ¿no? Y el proyecto del capitalismo, en el cual basó su éxito, era que siempre íbamos a tener más, íbamos a vivir con más bienes materiales, con más servicios, etcétera. Yo creo que la gente tiene claro que no es así, ¿no? Y que no va a ser así. Por lo tanto, la fe social en el capitalismo está partida, está
está rota. Y también el propio capitalismo, ¿no? Si están ahora constantemente repitiendo, ¿no? En esta en este último año que se va a crecer, el 2, el 2,3, el tal, el 1,5, el tal. En realidad es intentar, ¿no? Volver a poner en marcha esa fe social en el capitalismo, que ya no lo va a ser. Estamos en un capitalismo mesetario, yo lo utilizo con una estirando un poco esa caracterización de la meseta de la extracción de los fósiles, o sea que de los combustibles fósiles, que decir que el capitalismo europeo sabe que como máximo puede aspirar a mantenerse y que ya ha alcanzado la cota máxima, ¿no? Esa cota no es una cuestión que no, en fin, que no haya producido cambios importantísimos, sociológicos y de todo tipo en la población y en el territorio, ¿no? Nuestras posesiones materiales se han quintuplicado en 40 años, ¿no? Las posesiones materiales que había antes de este ciclo del capitalismo desarrollista, que aquí empezaría en los finales de los años 50, de la población en general se han multiplicado por 5. Entonces todo eso ha traído pues unos cambios tremendos, pero ya no va a ser así, por lo menos aquí. Digo por lo menos aquí porque yo caracterizo un capitalismo en la zona en la que nosotros y nosotras nos movemos, pero hay otras realidades de otros capitalismos en otras zonas del mundo, y es posible que en otras zonas del mundo experimenten unos crecimientos importantes del 3-7%, que es lo que caracterizaba este tipo de capitalismo, pero tampoco las cifras globales de todo el capitalismo mundial arrojan un crecimiento mayor del 2, ¿no? Por lo tanto, afirmo que el capitalismo está en un proceso que no se a nivel mundial no se corresponde con su propia caracterización, y por otro lado el europeo en concreto está completamente en un proceso mesetario en el cual las carencias van a ser cada vez mayores de la población. Se puede discutir si va a haber un 0,5 o un 1% que va a seguir viviendo en esos ritmos de crecimiento y de confort, pero la población en general va a sufrir una serie de carencias progresivas, como ya ha sido en algunos territorios del sur de Europa, por ejemplo en Grecia, etcétera, y hay que avanzar estratégicamente para ponerse delante de esa tendencia de carencias progresivas, avanzar estratégicamente para articular, ¿no?, una respuesta o un desafío, lo que sea, en ese escenario que va a estar cada vez, bueno, que es nuestro horizonte, ¿no? El capitalismo mesetario. Luego, las tres patas que tenemos en grandes crisis son, por lo tanto, ese capitalismo europeo que está en una fase mesetaria y bajando. La socialdemocracia europea hacía una apuesta porque iba a ir en la cuesta abajo un 40% de lo que estaba en el 2007, y ahí se iba a estabilizar, y ahí es donde van a poner todos sus esfuerzos en que se estabilice en un 40% menos que el 2007. Ya se ha empequeñecido un 20 y poco por ciento de lo que era la capacidad de bienes materiales respecto al año 2007 de la población general, y esa es la apuesta de la socialdemocracia. Evidentemente la derecha no tiene ningún tipo de proyecto más que tirar para adelante como pueda. Bueno, otra de las instituciones básicas es el Estado-Nación, y yo creo que el Estado-Nación, que es el sistema de dominio formal, está en una crisis que no hay que hablar excesivamente de ella. Por desgracia,
Poco se puede decir que haya sido un proceso popular el que ha puesto en crisis la fórmula del Estado-Nación. Más han sido las propias burguesías nacionales, como se decía antes, ¿no? Bueno, estos diferentes grupos de poder que con la profundización de la globalización, que es el ciclo de a partir del año 92, ¿no? Pues se han sentido descolocadas y se quieren reubicar, y bueno, ese sistema del Estado-Nación está en profundo cambio y en profunda crisis. Y lo que está también en crisis es el estado del bienestar, que era la pata principal o la gran novedad del Estado-Nación cuando aparece este capitalismo desarrollista a partir de la Segunda Guerra Mundial en Europa, ¿no? El estado del bienestar, que era ese asumir por parte del Estado-Nación una serie de servicios que garantizaran pues la correcta reproducción social. El estado del bienestar desde el propio capitalismo está siendo asaltado, ahí sí que hay un asalto y hay lo que llaman privatizaciones y todo esto, hay un desmonte de ese estado del bienestar y en fin, en esa tesitura estamos en una tesitura en la cual hay una gran crisis del Estado-Nación, hay una gran crisis del estado del bienestar y hay una nueva forma de capitalismo que está fraguándose en nuestra zona y una pérdida de la fe social en la esencia del capitalismo. Por lo tanto, la situación es tremendamente, objetivamente, es tremenda, ¿no? El tema es desde nosotros o desde nosotras también, ¿no? Yo creo que seguimos siendo parte de una izquierda eurocentrista, entre otras cuestiones, con unos planteamientos de recorrido bastante corto y que no somos capaces de explicar un mundo que si lo vemos, ¿no? Y que la gente lo ve, es netamente incomprensible, ¿no? Un mundo en el cual gran parte de África y Asia están en guerras por lo que se llama el extractivismo de guerra, ¿no? Guerras por extracción, toda la parte norte de África, gran parte de Asia, otras están en fases de desarrollo capitalista. Otras partes del mundo son vistas como meras zonas de recursos, otras están en zonas de hambruna. Lo que ve la gente normal y tal y como se presenta al mundo, lo que ve la gente normal, que es tal y como se presenta al mundo, que es así, en fin, no da no es excesivamente reconfortante, ¿no? Se le está vendiendo que hay un sistema estable, que hay y realmente el mundo está patas arriba y bajo el extractivismo de guerra y la hambruna en general, ¿no? Otra de las cuestiones es que nosotras hemos pensado que estamos acostumbrados o hemos estado acostumbrados a que el mundo está dividido en dos hemisferios, no en dos hemisferios, en dos bloques que corresponden a diferentes proyectos ideológicos, cuando ahora no es así. No hay bloques ideológicos y lo que se ven son alianzas que yo creo que a la luz de la gente normal son incomprensibles, ¿no? Quiero decir, un capitalismo de Estado como el chino, un gobierno progresista como el brasileño, Sudáfrica, estoy hablando de este grupo de los BRIC, ¿no? Que las alianzas son económicas y que no son políticas. Y yo creo que nosotras no estamos a la altura de lo que es este desafío tan increíble, ¿no? de la situación mundial, y de la situación de crisis en general. Y en todo esto, digamos que la apuesta que está ligada a ese asalto institucional, en vez de profundizar en la ruptura
con la lógica del capitalismo, en vez de profundizar en la crisis del Estado-Nación y en vez de, por lo menos, analizar lo que es esa crisis del estado del bienestar, precisamente la gente que se ha metido en ese asalto institucional apuesta pues por el refuerzo de las instituciones de dominio que están en evidente crisis, ¿no? Lo cual no deja de ser paradójico, sobre todo por parte de gente que supuestamente compartimos un aliento revolucionario. Quizá habría que explicar un poco por qué yo también soy crítico, la gente con la que yo comparto debates, etcétera, con el estado del bienestar, que parece que, en fin, eso de oponerse a un bienestar es un poco extraño, ¿no? Pero, en fin, yo creo que habría que analizar cómo el avance del estado del bienestar es paralelo a la desposesión de la población en general de sus capacidades básicas de supervivencia. Como el estado del bienestar durante estos últimos 50 años sí que ha podido aportar una serie de bienestares, pero a su vez ha sido a costa de quitarnos saberes como saber nacer, poder crecer, tener abrigo físico, techo, poder morir, cuidarnos la salud, etcétera. Todo eso ha sido transferido a un aparato técnico y burocrático que solo puede sobrevivir si tiene detrás a ese Estado-nación y a ese capitalismo desarrollista que pueda pagar todo y que pueda organizar todo ese complejísimo y carísimo entramado, ¿no? Y que el precio que hemos pagado es excesivamente alto y nos convierte en pequeños canarios de jaula que si abren la jaula no sabríamos sobrevivir, ¿no? Cuando no hace tanto tiempo y hay generaciones vivas que normalmente nacían en su casa, muchas de ellas sabían cuestiones básicas sobre cómo fabricar sus alimentos. Muchos de ellos construyeron sus propias viviendas, que algunas todavía existen, aunque les llamen infraviviendas, pero son viviendas autoconstruidas. Bueno, tenían unas capacidades de supervivencia que ahora no las tenemos y que van a ser imprescindibles para poder sobrevivir o subsistir o con una cierta, no sé, con una cierta capacidad en ese horizonte de progresivas carencias en el cual vamos a entrar sí o sí, por lo menos en nuestro territorio. Y como decía, la gente que ha optado al final por el asalto institucional, yo creo que no es hacer así una caricatura gruesa, decir que, bueno, la cuestión del capitalismo no la abordan. La cuestión del capitalismo, en todo caso, lo que dicen es que hay que intentar aplacar los apetitos del capitalismo financiero y todas estas características de un capitalismo que ha fallecido de muerte propia en el año 2007-2008, ya ha dado todo su ciclo desde el año 92 y bueno, ya está suficientemente aplacado por sus propios fracasos. Entonces esgrimen una serie de medidas contra ese capitalismo financiero que ya ha sido derrotado por la propia historia y hasta ahí. Y yo creo que no se enfrentan al capitalismo porque lo consideran, pues no sé, algo que va a estar siempre, que en fin, que es de siempre y para siempre y bueno, pues está ahí y lo que podemos hacer es moderar en todo caso sus apetitos. ¿A través de qué? A través del fortalecimiento del Estado-Nación, o sea, la institución de dominio que está deslegitimada y que está atacada por un lado y por otro, quiero decir, por la pérdida de la fe social también, pero también por el propio capitalismo que ya no le sirve ese instrumento, por lo menos tal y como se conocía. Bueno, pues la apuesta de esta gente es fortalecer ese Estado-Nación
y sus instituciones, y, por supuesto, defender o hacer bandera en defender ese estado del bienestar que se desmorona. Pero no, la apuesta no es defender esos bienestares, es decir, saber articular la salud, saber articular los espacios en los cuales ese estado del bienestar se avanzaba como una mancha de aceite. No es defender esos saberes o rearticular esos saberes como saberes colectivos, sino defender el estado del bienestar tal y como está desarrollado en esos sectores. Hasta ahí es toda la apuesta. Esa apuesta evidentemente no es una apuesta que podamos caracterizar de revolucionaria ni de primavera roja, como acabo de leer en un artículo que hablaban de esto que está pasando en estos últimos 3 meses. Yo ahí de rojo veo poco, si no es el rojo de la Internacional Socialista de siempre, que también era rojo, hay que decirlo. Yo me coloco ahí y me coloco en una apuesta estratégica completamente distinta, en una apuesta estratégica en la cual dice que ese horizonte de carencias va a estar ahí. Lo que tenemos que hacer es, en esas grietas del estado del bienestar, hay que hacer cuña y hay que articular saberes, o sea, destrezas colectivas que han sido usurpadas, ¿no?, por ese estado del bienestar. Hay que articular capacidades de subsistencia en un futuro de próximas carencias, y en esas cuñas volver a construir esa comunidad de iguales. Yo es que ya no me atrevo a utilizar ningún tipo de términos que tengan que ver con un capitalismo anterior. Ya me veo un poco desnudo con esos términos que nos vienen de los movimientos que se oponían al capitalismo desarrollista, ¿no? Una comunidad de iguales que sepa crear territorio, que sepa asentarse en algo físico, y evidentemente que sea una cuña de desafío, una cuña para hacer cuanto mayor esas grietas. Ejemplos prácticos son, estamos en un día de asalto institucional. Yo creo que también en este asalto institucional ha pesado mucho el espejo griego, ¿no?, de las posibilidades que parecía que podía dar una alianza de izquierdas como la que tiene ese nombre de Syriza, ¿no? Pero yo creo que el espejo griego es importante también porque en unas carencias mucho mayores que las que tenemos por ahora aquí. Yo vengo de Euskadi, donde es el territorio, bueno, de Euskadi, Navarra es el territorio con mayor renta, y la comunidad autónoma vasca tiene menos renta pero tiene más servicios, con lo cual nuestro horizonte de carencias todavía está en una fase muy anterior a lo que yo he podido ver, por ejemplo, cuando me he trasladado al sur de la península, ¿no? Pero digo que en un escenario de carencias como es el griego, siempre se dice que en el proceso griego, en el proceso de oposición y de crisis, hay dos almas, ¿no? El alma que ha apostado por lo institucional y el alma que ha apostado por el desarrollo comunitario. El desarrollo en esos huecos que ha ido dejando el estado del bienestar al desmoronarse, crear de nuevo experiencias colectivas en desafío y que tengan que ver mucho con esas propias necesidades de la población. Estoy hablando de los hospitales o las farmacias autogestionadas, estoy hablando de comedores, de ollas populares, etcétera, pero que no estamos hablando en ningún momento de caridad, sino de autoorganización de la gente que está fuera, ¿no?, fuera de ese sistema de coberturas del Estado-Nación, del Estado-Bienestar. Sí es cierto que que también hay alguna otra experiencia parecida, ¿no?, como es la experiencia que hubo en el gran crack que hubo en Argentina a principios de este milenio, ¿no?,
Y sí que es cierto que tanto en la experiencia piquetera como en la experiencia del alma comunitaria, de desarrollo comunitario griego, hay una alianza entre las clases ilustradas, en las cuales nos tendríamos que meter muchos de nosotros, o por lo menos yo, con unos afanes revolucionarios y anticapitalistas, y los sectores más desfavorecidos y necesitados. En ambos procesos hay esa alianza. Y, por ejemplo, en el tema de las dispensas griegas, pues hay médicos que son de la clase profesional, que son voluntarios, hay redes ciudadanas que aportan dinero y aportan posibles a todo esto, y también hay mucha gente de la propia que está bajo el estado de necesidad, que está autoorganizada en ese tipo de experiencias. Por ahí sería una de las apuestas, o sea, de las concretizaciones de lo que podría ser esa apuesta estratégica. Sin embargo, la apuesta institucional que se está viendo, al principio empezó a hablar de esas 3 escuelas que, dentro de los ambientes que podemos compartir, han estado dándonos la matraca con ese mantra institucional, ¿no? Pero aparte de esas escuelas, yo creo que realmente quien está detrás, ¿no? o quien está empujando mucho esa apuesta por lo institucional, esa apuesta mediada, es una inteligencia muy concreta. Hay que reconocer que, independientemente de los fenómenos locales, hay una inteligencia universitaria madrileña que es la que ha diseñado el fenómeno Podemos como concretización, o sea, como experiencia política concreta, que tiene poco más de un año ahora, una inteligencia universitaria en la cual sus protagonistas tienen una caracterización muy clara, e incluso una banda de edad muy concreta. También hay una inteligencia profunda detrás, que es un poquito más mayor, que crea algunas de las líneas o de las propuestas estratégicas, y que provienen de gente potente de la izquierda de los años 80, mayor que estos que están poniendo la cara, ¿no? De la cara que hay en Madrid, la cara que hay en Cataluña, etcétera, caras muy concretas y que responden a un perfil sociológico muy concreto, ¿no? Y esta gente, este fenómeno que potencia este fenómeno de Podemos, sale a la palestra con un proyecto muy claro, que es, en este escenario de crisis, fortalecer, como decía, el Estado-Nación y el estado del bienestar, moderar todo esto, moderar el capitalismo financiero. Los elementos que proponen para fortalecer el estado del bienestar es crear un nuevo patriotismo, ¿no? Por eso les gusta mucho hablar que es un populismo de izquierdas, por ponerse, ¿no? Es un patriotismo a la latinoamericana. Lo que habría que recordarles es que ese patriotismo a la latinoamericana ha podido ser exitoso porque se ha basado en un extractivismo brutal, cuestión que ya aquí en Europa no hay mucho que extraer, ¿no? Oro que sacar aquí, quiero decir, pero que son ondarras, que son, en euskera, ondarras que son miserias, ¿no? Que son sobritas, independientemente que sea algo muy agresivo, ¿no? Bueno, el proyecto o sea, del populismo de izquierdas está ahí. Yo creo que ese núcleo también se le puede caracterizar con un hambre de poder como generación política, con un hambre de gestión, lo cual yo creo que ha potenciado el que ese hambre de poder, que claramente también se haya visto que la alianza que se quería hacer no era una alianza con los sectores más o menos transformadores,
sino que la alianza de votos y la alianza sociológica es con esa clase, ese conjunto de población que se ha pensado a sí misma como clase media y que es la gran perdedora de la crisis del año 2007-2008. Estoy hablando de gente joven que empezó con unas expectativas en los años 90 y que para principios del 2000 estaba ya hipotecada, con parejas, con 2 trabajos, con 2 coches para poder ir a 2 trabajos, etcétera, y que cuando ha habido el gran crack se han visto vendidos, ¿no? Y esa gente lo que quiere es que el mundo que les prometieron sea real. Quieren que les saquen de esa crisis y que efectivamente pues puedan ir a Túnez, o que no necesiten tener un coche en el garaje y en el otro pagar la hora, ¿no? Que es como están ahora, ¿no? Bueno, esa es y ahí hay una alianza. Yo decía, por ejemplo, dentro del foco revolucionario está claro que la apuesta tendría que ser por una alianza con los sectores en carencia progresiva, y ellos hacen una alianza completamente pensada, digo, este núcleo pensante madrileño, con esa clase media que se ha visto estafada por el fin de la globalización en sus expectativas, y por otro lado también hacen una alianza con la clase profesional que gestiona el estado del bienestar y parte de la administración del Estado-Nación, y que son funcionarios del entramado técnico burocrático, y por lo tanto yo también participo laboralmente en esto, que si no me quito, pero son creyentes de ese entramado técnico y burocrático que es el estado del bienestar. Y esa es la gran alianza a nivel social, que yo creo que se ha traducido en votos y que ha dado al fenómeno de Podemos, que sale en las europeas, esa cantidad de votos. La cantidad de votos que realmente viene de un ambiente transformador, o con sus diferentes familias, porcentualmente es mucho menor que el que ha venido de esas clases profesionales y de esas clases medias para sí, que les llamo yo, de los estafados que se piensan que ellos sean clase media cuando no eran más que, en fin, trabajadores al uso, en todo caso, en otro tipo de trabajos que no eran trabajo industrial, ¿no? Vamos a ver. Y esa es la alianza. Por lo tanto, lo que yo digo es que lo que no podemos permitir en todo caso, bueno, es que nos digan que el asalto institucional o la apuesta que se está haciendo ahora es una conclusión lógica y necesaria del ciclo de movilizaciones del 15M, porque tal. Yo creo que es radicalmente falso. Yo creo que radicalmente falso, porque primero el ciclo este que se hartan de decir del 15M, luego está la versión periodística del crisis ¿cómo le llaman? Del régimen del 78. Bueno, cada uno nos da un poco su mantra con sus términos. Esperar, que estoy un poco aquí cambiando de tercio. Un momentito. El otro día me pasó también, y el gran moderador Eduardo me dijo: no, Juancho, no es más cierto que quieres decir esto o lo otro, y recuperé. Bueno, yo decía que no es ese ciclo, o sea, que el ciclo del 2010, que es donde quería ir, el ciclo del 2010 va mucho más allá de eso, del 15M y todo eso. El ciclo del 2010, yo creo que los ciclos de rebeldes, de alguna manera, tienen unas características no solo locales, sino muchas veces mundiales. Si por mundial hablamos de lo que es el primer mundo, ¿no? Más o menos. Entonces, hay un ciclo a partir del año 2010, que es el ciclo que puedo decir, cuestiones locales, como son la primavera árabe, como son
las concentraciones a las diferentes plazas, como es el Occupy Wall Street en Estados Unidos y los diferentes Occupys que hay por Estados Unidos, y podríamos ir hablando de mucho más. Ese es un ciclo mundial que tiene una serie de características y una serie de enseñanzas. Sí que es cierto que en cada territorio tiene unos antecedentes, y los antecedentes del ciclo del 2010 aquí yo lo empezaría a poner en las movilizaciones que hay cuando el derrame del Prestige, por el tipo de gente que moviliza y por el tipo de recursos que va poniendo encima de la mesa. Esos serían los antecedentes locales, pero hay un ciclo mundial, ¿no?, en el año 2010. Igual que a finales, o sea, 10 años antes hubo también un ciclo que es el que se caracterizó como el ciclo de la antiglobalización, y que produce una serie de luchas a nivel mundial y también una serie de enseñanzas. Como 10 años antes hubo otro ciclo, que aquí es el que se caracteriza como el ciclo de la insumisión, pero que en otros lugares tiene otras características, pero que son más o menos ciclos a nivel mundial con unas características parecidas. Y si el ciclo de la antiglobalización propuso el trabajo en red, el no asalto, precisamente el dejar la cuestión del poder aparte del poder institucional, lo que había que era construir redes comunitarias y alternativas, redes que funcionaran por el consenso. Esas eran algunas de las enseñanzas que me acuerdo de aquel ciclo de luchas, ¿no? El ciclo del 2010 tiene otras enseñanzas que profundizan estas o proponen otras cuestiones. Por ejemplo, frente al ciclo de la antiglobalización, que propone sistemas de coordinación, y empiezan estos sistemas de coordinación que están muy basados en las nuevas tecnologías de comunicación electrónica, etcétera. El nuevo ciclo del 2010 vuelve a reclamar un espacio físico. Confluye en las plazas, ya sea de todo el Mediterráneo o en parques como en Estados Unidos, etcétera. Busca otra vez el contacto físico y la creación de comunidad. Sí que aporta frente a otros ciclos, por ejemplo, la cuestión de la democracia de masas, cómo hacer grandes asambleas con cientos de personas, pero que son asambleas cara a cara, cómo funcionar con una asamblea de 500, 3.000 personas, y que pueda funcionar, cómo articular eso en comisiones. Yo creo que ha habido grandes enseñanzas de todo eso. Otra de las cuestiones que, bueno, toda la gente que ha analizado ese ciclo, incluso teóricos universitarios y grandes izquierdistas, que en fin, que no son personas que yo en principio me fíe demasiado de ellos, precisamente por esas características, pero todos al analizar estos movimientos hablan del nuevo concepto del tiempo, ¿no?, que otros habíamos visto que eran las características del propio movimiento contra, en el cual participamos, ¿no?, como nuestro tiempo es un tiempo elástico, no es un tiempo acumulativo, no es un tiempo progresivo, es un tiempo subjetivo, y cómo las movilizaciones tienen que responder y responden a ese tiempo subjetivo, que no tiene nada que ver con ese tiempo acumulativo o progresivo, que precisamente está relacionado con la idea del tiempo que maneja el poder, ¿no?, el poder desde hace 2000 años. Bueno, pues así son, esas son las experiencias del ciclo del 2010. Yo, salvo aquí en este país que padecemos, no veo que en ningún lugar digan que la ola de protestas de 2010 necesariamente se tiene que traducir en la apuesta por participar en las instituciones locales. Es que, por mucho que exploro en la bibliografía que analiza este ciclo mundial de propuestas, no va por ahí. Por lo tanto, para mí es una gran impostura.
Es una impostura y es un relato, como se decía aquí, que creado precisamente, bueno, pues para atraer a una serie de masa militante a ese proyecto de recuperar el estado del bienestar, el estado de nación y contener el capitalismo financiero, que no es más que lo que esgrimía la parte más derechista del movimiento antiglobalización, precisamente los que propusieron que se llamaran el movimiento alterglobalizador, porque eso de antiglobalizador les parecía demasiado negativo y radical, ¿no? Es precisamente el proyecto que llamábamos, cuando hacíamos crítica en los 90, el proyecto ciudadanista, ¿no? De algunas de las inteligencias que proponían la tasa Tobin, etcétera. Bueno, pues esto trufado con un poco de populismo a la latinoamericana. Por lo tanto, para mí es una gran impostura y no tendríamos que permitir que nos digan todo esto. Y tendríamos que revisar también qué es eso de los... o sea, al intentar atraer a ese sector que ha estado participando en luchas a esta apuesta institucional que yo he caracterizado con esa contención y con ese proyecto de aliarse con las clases supuestamente medias estafadas y con las clases profesionales, en ese proceso de atracción lo que se ha hecho ha sido inflar el concepto de movimiento social y darle un papel, no sé cómo decir, lo que se niega en la práctica se da en la teoría o en el papel, ¿no? Se ha inflado lo que son los movimientos sociales para participar en una candidatura de este tipo. Como carta de hidalguía se presenta que ha participado en no sé cuántos movimientos sociales. A mí me gustaría realmente que esos movimientos sociales hubieran sido movimientos sociales, porque una cosa es un colectivo que agrupa a una serie de gente y que se ocupa de un problema concreto o de un aspecto de la contradicción del capitalismo. Eso es un colectivo. Y por otro lado, un movimiento social es un movimiento de lo social, un movimiento que aúna a diferentes clases sociales en función de la ruptura de una nocividad concreta. En todo caso, eso era un movimiento social. Y se ha inflado ese término. Cuanto más se ha desinflado las características transformadoras, ¿no? Que podía tener esa gente, de tal manera que yo creo que el saldo, yo hablaba antes de las elecciones en un nuevo artículo en el Diagonal que me pedían que hiciera de macarra intelectual, o sea que como todo el mundo estaba a favor de lo mismo, por favor, que a ver si yo hablaba justo antes de las elecciones de un artículo que se llamaba Llamar las cosas por su nombre, de todo lo que estábamos viendo a pocos días de las elecciones, ¿no? Como si unas de las grandes enseñanzas de ese ciclo del 2010 es volver al cara a cara y las formas de democracias de masas, etcétera, la voluntad de mayorías, cómo se había ido travestiendo todo eso, cómo de la voluntad de mayoría se había pasado a aceptar que se iba a ser una de las minorías dentro del reparto institucional, cómo de esos instrumentos de democracia de masas y del cara a cara se había pasado a estas cuestiones absolutamente caricaturescas, ¿no? de los procesos de votación de las candidaturas mediante ordenadores en los cuales sobre el censo admitido la participación era de un 15% para que fuera válido y siempre se estaba rozando el menos del 20%, ¿no? Cómo se había ido transmitiendo todo eso, cómo habíamos visto que en el proceso de la creación de las candidaturas se habían rescatado a las más viles de las izquierdas que habían apostado siempre por la vía institucional para pues no sé, para que no hubiera, no es el caso de todas las ciudades, ¿no? Para que no hubiera diferentes candidaturas se había aceptado a gente sumamente indigna
como corriente, como habíamos, por lo menos a nivel de Euskadi, habíamos visto que habían vuelto los típicos, no sé, características del cáncer izquierdista, no me quito yo de ese cáncer, que son el pasilleo, las zancadillas, los atajos, las camarillas, y ahí se habían gestionado realmente, y no por parte de esas simulaciones de democracia virtual, a partir de esos atajos y de esas camarillas y de esos pasilleos, es como se habían finalmente construido los repartos de poder en esas candidaturas infladas, ¿no? que se habían presentado como candidaturas unitarias. Bueno, eso para mí sería, ¿no?, la caracterización de lo que tenemos enfrente como asalto institucional, salvando las distancias. También en un último texto encargado por esta misma gente sobre el proceso postelectoral, pues yo decía que evidentemente es imposible hacer un análisis global, teniendo en cuenta que cada realidad es un mundo, cada realidad local, y sería bastante grosero que todas estas pinceladas fueran aplicables a todas las realidades locales igualmente, y que no era lo mismo ciertos procesos genuinos de ciertas zonas, como por ejemplo el proceso de Barcelona, con todas estas antiguos y actuales quizá camaradas de esta escuela del contrapoder que han participado en el núcleo inicial del Guangem y que después ha sido Barcelona en Común y tal, que una cuestión son los procesos genuinos y otra cosa son los clones locales, que muchas veces son paródicos, ¿no? Cada vez que son clon del clon es una parodia de lo anterior, ¿no? Y que, bueno, eso estaba ahí, no se puede hacer un análisis general de todo ello, pero sí que se podría decir que la apuesta institucional, por lo institucional, constituía una derrota de los movimientos, y de los movimientos sobre todo que en ese horizonte de carencias progresivas habían ido, como he dicho al principio, avanzando maneras, y sobre todo las cuestiones de mayor desafío como requisas, bloqueos, etcétera, que se habían quedado definitivamente aparcadas, ¿no? Termino ya, ¿no? Sí, ¿no? Termino ya con una anécdota bilbaína, ¿no?, que conté ayer también en Oviedo, de cómo en Bilbao al final ha habido diferentes opciones municipalistas, ¿no? Porque yo también, todas las cuestiones que quiero dejar claro, que una cuestión es pensar en una gestión municipalista, que incluso dentro de la tradición libertaria hay corrientes que hablan de esa gestión municipalista, y otra cuestión son que las candidaturas alternativas más o menos izquierdistas que se han planteado casi siempre responden a patrones urbanos y se proponen en urbes que son imposibles de realizar un trazado alternativo de ellas. Quiero decir que por las dimensiones de esas urbes son imposibles en pensar en un proyecto realmente municipalista. Lo único que se puede hacer con esas ciudades es un proyecto de contención, como es el que han planteado las diferentes candidaturas en Madrid, etcétera, y en todo caso, pues una especie de, no sé, de diversificación del tejido productivo a través de los pocos recursos que tiene el ayuntamiento, empleando en lo poco que puedan hacer. Digo que una cuestión es el municipalismo y otra cosa son estas candidaturas, ¿no? Bueno, y como decía, para terminar, si bien es cierto que para mí esa es la caracterización de lo que tenemos, también hay que tener cautelas con nuestras propias experiencias y tener cautelas con respetar los ritmos locales y las realidades locales y no caer en ciertos juegos de espejos, como puede ser el precipitar una confluencia de los grupos que realmente y personas estén pensando en una apuesta directa
una apuesta directa y que creemos otro, no sé, otro, no sé cómo decir, en fin, otra nueva coordinación que no sirva más que para participar en un juego de espejos que no sería sino el final de toda esta agenda del poder que hubiera producido la agenda del poder, primero una apuesta por lo mediado y después una contrapuesta nuestra, ¿no? Vale, hasta ahí. Y luego vosotros, y luego la anécdota bilbaína. ¡Ay, la anécdota! Ya me he ido para atrás. La anécdota, y perdonad, que la anécdota es que la anécdota era que nosotros ha habido varias candidaturas, perdonadme, que es que como me voy a abro Windows, como dicen los argentinos, y voy saltando. Entonces, la anécdota bilbaína es que en Bilbao ha habido varias candidaturas. Estaba la candidatura de Bildu, que no tengo, si a alguien le interesa se puede hablar también como ese bloque que ha sido un bloque revolucionario en cierto momento se ha convertido en un bloque socialdemócrata al uso y que hace una apuesta muy similar a toda la que se ha caracterizado aquí. Estaba la de Bildu y las nuevas fuerzas municipalistas presentaban una candidatura que era Bilbao en Común, pero decía ayer que también que como siempre es una costumbre local, se le pone un nombre en euskera que es un sustantivo, que sea bonito y tal, Udalberri, que ayuntamiento nuevo y tal, y es una costumbre izquierdista de siempre. Y luego, de la noche a la mañana, aparecieron unos señores, sexagenarios todos, que decían que eran el espíritu del 15M. Yo decía, joder, pues yo ha debido soplar aquí el viento de la edad en 4 años un montón, pero bueno, eran el espíritu verdadero del 15M y presentaban una candidatura que se llamaba Ganemos, con una cuestión muy inteligente, que pusieron unos cuantos carteles así alrededor de los colegios electorales con ganemos si se puede, porque se les olvidaron la tilde, y entonces en vez de decir si se puede era ganemos si se puede, pero bueno. Y entonces pusieron estos carteles y de tal manera que han sacado dos, bueno, creo que un poquito Bildu, dos estos de Udalberri y dos estos de ganemos si se puede. Porque claro, esa clase media o profesional, o bueno, media que no es media, esa clase estafada, esa clase profesional que no vota por unas convicciones del mundo que nosotros podemos llegar a compartir, sino que vota marcas electorales que pueden representar sus intereses, pues llegaban allí y me contaba pues una amiga que la gente llegaba, que le tocó estar en la mesa electoral y la gente le preguntaba de esto, ¿qué hay que votar para votar Podemos? Porque allí Podemos, no había autonómicas, no se presentaba Podemos, ¿no? Entonces, pues estos señores que se pusieron esa marquita han sacado dos, nosotros dos y otros dos, ¿no? Y para mí es, bueno, la anécdota para finalizar de hasta dónde ha llegado la caricatura de este supuesto asalto institucional. Hasta ahí.